Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos muy bienvenidos. Un jueves más del culto, doctrina para la vida y culto de oración. Así que hermanos, es un privilegio que estén aquí con nosotros. También le damos la bienvenida, ¿verdad?, a nuestro país, al hermano Luis Valdera y nuestra hermana Rosy, ¿verdad? Que sean bienvenidos y que, bueno, esta es su casa, siempre ha sido, ¿verdad? Así que, hermano, bienvenido a nuestro país y a nuestra iglesia. Que Dios me lo bendiga grandemente. Así que estamos contentos, ¿verdad? Porque tenemos visitas. También a los hermanos que están ahí conectados, también les damos la bienvenida. A los hermanos que están en Facebook, también, ¿verdad? Que es grato estar un jueves más aquí para adorar y glorificar nuestro Señor. Así que, hermanos, puestos en pie, vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Señor, ¿verdad? Que Él nos guíe en toda esta tarde-noche. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este hermoso día que nos has permitido, Señor, estar aquí, disfrutar con los hermanos unánimes, Señor, en un mismo sentir todos aquí. Te damos también las gracias por la visita que tenemos al pastor Luis, a su esposa. También, Señor, ponemos en tus manos al predicador de esta noche, al hermano Nan, que trae este estudio precioso del libro de Romanos. Señor, te damos gracias. Bendice a cada familia aquí representada, a cada hermano que está ahí conectado, Señor, que venimos contentos, alegres a escuchar tu palabra y adorarte, Padre. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén, hermano. Vamos a llamar a nuestro hermano Emigdio que nos va a dirigir en un himno. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar el nombre del Señor. Voy a pedirles que me ayuden a cantar para que todos unánimes alabemos al Señor en esta noche. El himno se intitula A Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo bien. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensas que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhelas tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar,
No te detengas, ve. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, hermanos. Pueden tomar así. Vamos a llamar a nuestra hermana Sandra Maya, que tiene las noticias del fin. Buenas noches, hermanos. Yo les voy a leer las noticias más importantes del día de hoy. Este país pavimentará una calle con oro en su nuevo distrito comercial. La iniciativa contempla la construcción de una calle con temática dorada que se convertirá en uno de los principales atractivos del nuevo distrito, especializado en oro y joyería que se desarrollará en la zona de Deira. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para consolidar la posición del Emirato en el comercio internacional de metales preciosos y productos de lujo. El complejo ha sido diseñado como un espacio especializado que reunirá a más de 1,000 minoristas del sector como oro, joyería, perfumería, cosméticos y productos de estilo de vida. El distrito también incluirá infraestructura hotelera para visitantes y compradores internacionales. El plan contempla más de 1,000 habitaciones distribuidas en 6 hoteles, lo que permitirá alojar tanto a turistas como a socios comerciales vinculados al sector. Durante el anuncio, Ahmed Al, director ejecutivo de Dubai Festival en Retail, organismo que forma parte del Departamento de Economía y Turismo de Dubái, destacó la relevancia cultural y económica del metal en la historia del Emirato. El oro está profundamente entretejido en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestra herencia, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor. A través de este destino emblemático, no solo celebraremos este legado, sino que también lo reinventamos para una nueva era marcada por la creatividad y la sostenibilidad. Este logro refleja la fortaleza de la colaboración entre nuestros sectores público y privado y subraya la ambición colectiva de nuestros socios y partes interesadas de posicionar a Dubái a la vanguardia de la innovación y la excelencia global. Buenas noches, hermanos. Gracias, hermana Sandra Amaya, ¿verdad? Al siguiente segmento y vamos a leer lo que es el material de edificación, ¿verdad? De hoy jueves. Así que hermanos, los hermanos que están ahí conectados, pues vamos a escucharlo, ¿verdad? Lo que le agrada a Dios. Al hablar de su Padre Celestial, Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada en Juan 8:29. Puesto que Jesús era hijo de Dios de una misma naturaleza con el Padre, sabía lo que agradaba a Dios, pero nosotros somos seres humanos falibles. ¿Cómo podemos saber lo que le agrada? Dios siempre ha dejado claro a su pueblo lo que se necesita para agradarle. Él no es aleatorio o arbitrario en sus juicios, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. En Romanos 5:13 lo podemos leer. Aunque la humanidad había estado pecando desde la creación, Dios fue paciente porque todavía no había dado su ley escrita a Israel en Éxodo 25:22. Pero incluso sin una ley escrita, la gente distinguía del bien y del mal. En Romanos 1:20 lo explica. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tenemos un código moral escrito en el corazón, en Romanos 2:15. Sabemos
por instinto cuando estamos haciendo el mal, porque fuimos creados a imagen de Dios, en Génesis 1:27. Así que cuando elegimos en contra de ese conocimiento interno, endurecemos nuestros corazones, cauterizamos nuestras conciencias y finalmente no podemos distinguir el bien del mal. En Romanos 1:28. Como pecadores no regenerados, nada de lo que hacemos agrada a Dios. En Romanos 8:7 y 8 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La única manera en que podemos agradar a Dios es sometiéndonos a su autoridad en nuestras vidas. Comenzamos recibiendo a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Señor en Romanos 10:9 y 10. Solo aquellos que se acercan a Dios a través de su Hijo pueden ser perdonados y reconciliados con Él en Juan 14:6. Recibimos la salvación como un don en Efesios 2:8-9. No la podemos ganar por muy buenos que seamos, pero agrada a Dios cuando recibimos los regalos que nos ofrece, que es el perdón, en Hechos 2:38. La vida eterna en Juan 3:16 y 8 y una relación con Él como nuestro Padre en Romanos 8:15. Una vez que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios en Juan 3:3, le somos agradables, estamos en Cristo y por lo tanto somos vistos por Dios como perfectos. Como Cristo es perfecto, la justicia del Señor fue puesta en nuestra cuenta, mientras que nuestro pecado fue transferido a Él en 2 Corintios 5:28. No tenemos que trabajar para llegar a ser agradables a Dios. Somos aceptos en Él, amado, en Efesios 1:6. Limpios y perdonados por medio de la fe en Jesús, debido a ese gran regalo y amor derramado sobre nosotros por nuestro Padre Celestial. Descubrimos muchas más formas de agradarle. El concepto de agradar a Dios se puede comparar con un matrimonio. Una mujer acepta la propuesta de un hombre y se convierte en su esposa porque ella lo ama y él la ama. Estas están casados y enamorados como pueden estar las dos personas, pero buscan la manera de seguir complaciéndose mutuamente. Él le lleva flores, no para que sigan casados, sino porque le gusta complacerla. Ella le da un masaje en la espalda y usa el perfume que a él le gusta, no para que él la ame, sino porque ella lo ama. Del mismo modo, una vez que hemos entrado en una relación espiritual con Dios, queremos hacer las cosas que lo honren y lo deleiten. Miqueas 6:8 nos dice que agrada a Dios enumerando 3 acciones básicas: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Cuando vivimos con integridad tanto en nuestra vida pública como privada, cuando mostramos misericordia a los que nos hacen daño y cuando nos aferramos firmemente a la palabra de Dios y anhelamos su presencia, tomaremos decisiones que agradan a Dios. Nunca llegaremos a ser perfectos mientras vivamos en este mundo roto, pero podemos aspirar a la perfección si nos modelamos según Jesús, en Romanos 8:29. Dios estaba complacido con su Hijo en Mateo 3:17 y cuando más nos parezcamos a Jesús, más complaceremos a Dios. Amén, hermano. Así es que este es el mensaje de edificación de hoy jueves, ¿verdad? Doctrina para la vida. Así que vamos a leer, ¿verdad? La información para que estemos pendientes y agendemos todas las actividades que tiene nuestra iglesia. Le invitamos a pasar por la librería donde encontrará muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Aproveche a agregar a su colección estas obras y también regálelo a sus seres queridos porque sin duda servirán para su edificación. También, hermanos, solicito boleta de petición de oración personal. Anote sus peticiones personales de oración y deposítelas en el ofrendero, con el fin de que todos los jueves las llevemos en una cajita al culto de doctrina para la vida y oración para que podamos presentar junto al Señor
nuestras peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes del culto. Así que, hermano, el que no la ha llenado, ahí están los servidores, ¿verdad? También, el sábado 14 de marzo, este sábado, hermano, realizaremos nuestro primer evento a las damas en un horario de 3 a 4:15 p.m. Nuestra expositora invitada es la hermana Rosy de Valdera. Tema: perseverando en la fe en medio de las pruebas. Texto clave: Segunda de Reyes 5 del 1 al 3. También, hermanos, ese mismo sábado realizaremos el primer evento a las familias en horario de 5 p.m. a 6:30 p.m. Predicador invitado, el pastor Marley Hernández, que es el director del Seminario Bíblico Centroamericano de Honduras. Tema: la provisión de Dios en medio de la sequía. Texto clave: Primera de Reyes 17 del 1 al 24. No se lo pueden perder, será una tarde de gran bendición para todos nosotros, hermanos. Así que apuntemos este sábado, hermano. El domingo 15 de marzo tendremos un culto especial en donde nos será impartido el mensaje de la palabra de Dios por el pastor Luis Valdera, quien nos visita desde la iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. Será un día y propicio para traer invitados, ¿verdad, hermanos? Así que ese domingo estamos totalmente invitados. Lo invitamos a participar a la serie completa de las 7 palabras del Señor de Jesucristo en la cruz del Calvario, que se impartirá durante toda la Semana Santa, comenzando el domingo 29 de marzo con un culto especial y con la enseñanza sobre la primera palabra. Continuando el lunes a sábado con la segunda hasta la 7ª palabra y terminando el domingo 5 de abril con el culto especial de resurrección y Santa Cena, hermanos, ese domingo. Recordemos juntos la obra de redención que ejecutó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También a toda nuestra congregación le invitamos a ser parte de nuestra segunda jornada de evangelismo, hermanos. Apuntemos. Será el domingo 22 de marzo a las 2 de la tarde. Sea parte de esta actividad en la que estaremos obedeciendo la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tomamos nota, ¿verdad? Este sábado, pues, desde las 3, las damas, y a las 5, el evento a las familias, y también, ¿verdad?, el domingo. Así que, hermanos, esta es la información. Y ahora vamos a llamar a nuestro hermano Onan More, que vamos a continuar con el estudio de la epístola a los romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Estamos contentos. El Señor nos ha bendecido, hermanos. Nos ha dado la oportunidad de estar juntos y de contar con la presencia también de nuestros queridos hermanos de República Dominicana, quienes han demostrado su apoyo constante y fiel a nuestra iglesia, y quienes han demostrado también que la familia de la fe no solo está acá, en estas carpas. La familia de la fe está extendida en todo el mundo. Y les aseguro que si ustedes van a República Dominicana, la iglesia de Convertidos a Cristo, van a recibir el mismo amor fraterno que reciben acá. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la epístola a los romanos, utilizando siempre el libro de nuestro querido pastor Carballosa. Este comentario del pastor Carballosa nos deja muchas lecciones, y dentro de ellas, pues, el hecho de que el Señor utiliza siervos fieles para interpretar su palabra, para discernirla de modo que nosotros podamos acudir a estas herramientas y encontrar ahí respuestas a lo que estamos leyendo. El Espíritu Santo nos confirma a nosotros, cuando estamos leyendo la Biblia, el mensaje de Dios para nuestras almas. Pero también Dios utiliza siervos como
como el pastor Carballosa y otros grandes siervos de Dios, de los cuales tenemos libros acá, para que nosotros podamos acelerar nuestro crecimiento, nuestra edificación espiritual. Hoy continuamos con el capítulo 2 de esta epístola, la cual escribió el apóstol Pablo. ¿Para quiénes, hermanos? ¿Recuerdan? Para los hermanos de Roma, para las iglesias de Roma. El apóstol estaba bastante emocionado con la idea de un día ir a Roma a predicar y a establecer iglesias y a fortalecerlos en cuanto a la doctrina que él había aprendido directamente del Señor Jesucristo y de toda su experiencia cristiana, esa experiencia que él fue adquiriendo después de su conversión, después de que el Señor lo trajo hacia él. Y uno de los lugares que él anhelaba visitar era Roma. Hemos visto, hermanos, durante este estudio de la epístola, vamos a hacer un pequeño repaso, que dentro del mensaje que el apóstol Pablo estaba transmitiéndole a los hermanos creyentes de Roma y de igual forma a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios en general, en ese mensaje pudimos visualizar una salutación bastante significativa en donde el apóstol se llama a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo, doulos. Luego vimos a quién específicamente estaba dirigida la carta y el tema especial, el tema central de esa epístola, que es la revelación de la justicia de Dios. ¿Recuerdan quién fue la hermana que llevó la carta desde las manos de Pablo hacia Roma? Fede, el hermano Franklin se ganó el premio. Pero hoy no hay premio, hermano. El sábado van a ver en el evento a la familia. El Señor utilizó a Fede como emisaria para llevar la carta, ¿verdad? Una hermana que servía ahí, sirvió junto al apóstol Pablo en algunas labores en donde ella pudo asistir. Eh, Luego empezamos con el capítulo 2 de este libro, del comentario del pastor Carballosa, y ahí vimos la naturaleza y el contenido del evangelio bíblico. Vimos que el evangelio de la gracia es de origen divino, que se le adjudica a Dios. El evangelio surgió en el corazón de nuestro Señor. El evangelio de la gracia debe ser proclamado a todas las naciones. Ese es parte del mensaje que el apóstol Pablo le está dando a los hermanos de Roma. También hablamos de que el evangelio de la gracia es el único medio de salvación, no hay otro medio. Y luego caímos en el capítulo 3, que corresponde ya a la sección de Romanos 1:18 a 32, al 32, y también la parte donde está el capítulo 2, desde el versículo 1 al 16. Cuando estudiamos los versículos 18 al 32, nos dimos cuenta de que Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres. Dios es justo al manifestar su ira contra los hombres, porque los hombres han transgredido la ley de Dios. También vimos en el segundo punto que Dios es justo al manifestar su juicio contra los gentiles, porque estos se han rebelado contra él. Esto es en la parte 2 de este capítulo 3, que habla de la universalidad del pecado. Ahora vimos también en esa parte 2 donde dice que Dios es justo al manifestar su juicio contra los gentiles, porque estos se han rebelado contra él. Vimos en el inciso 1 que Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según la realidad. Y ahora en el inciso 2 también vimos que Dios es justo al manifestar su juicio
porque ha sido benigno y paciente. ¿Se acuerdan cuando vimos en los versículos 3 y 4 sobre la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, su paciencia? Y ahora estamos desarrollando el inciso 3 que dice que Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según su justicia. Y esto corresponde a los versículos del 5 al 10. Pero dentro de estos ya hemos avanzado hasta el versículo 7 y hoy comenzaremos con el versículo 8. Pero les invito a que leamos desde el versículo 6 al 10. Acompáñenme por favor a leer en Romanos 2, versículo 6 al 10. Dice el apóstol, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando se refiere a el cual, recuerdan que hablamos que se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Porque en el versículo previo está hablando de Dios y ahí dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Continuando con este principio que comenzamos la semana pasada de que el juicio de Dios incluye las obras de los hombres, y en el contexto del versículo 6, donde Pablo menciona que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, vamos a desarrollar hoy el versículo 8, que dice, pero ira y enojo a los contenciosos, o sea, el pago para los contenciosos es ira y enojo, a los que no obedecen a la verdad, a esos que obedecen a la injusticia. En la lección anterior vimos que se refería a un pago agradable, ¿verdad? Que era el versículo 7, que era vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Recuerdan que cuando hablamos de eso dijimos, no es que Pablo está ahí adjudicándole a las obras de las personas su salvación, no era eso. Más bien era que Pablo estaba señalando que los que poseen la vida eterna, por causa de poseer la vida eterna, ellos han perseverado en bien hacer, buscan la gloria y la honra e inmortalidad. Es una consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo, haber nacido de nuevo y ahora actuar como una nueva criatura dando frutos. Hablamos de eso y aclaramos que no es que Pablo estaba adjudicando la salvación a las obras, ¿verdad? Ahora vamos con el versículo 8 y aquí sí, Pablo está adjudicando la perdición del hombre a sus malas obras. Acá sí, acá se ve claramente esa situación. Entonces, si hablamos de esa condición, la ira y el enojo de Dios para estas personas, ¿qué es la ira? Es esa respuesta activa a la percepción del mal y de la injusticia. Dios conoce hasta lo más profundo del corazón del ser humano y Él entiende perfectamente todo el daño y toda la maldad que está anidada en los corazones de estas personas que cumplen con estas características. Son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esa ira de Dios se relaciona con términos como el enojo, la indignación, la cólera o la irritación.
El versículo menciona específicamente ira y enojo. O sea que debe de haber alguna diferencia entre esos dos términos. O también puede acontecer ahí que tal como hemos visto y estudiado en algunos casos, a los judíos les parecía bien dar un énfasis sobre algo que ellos ya habían dicho con otra palabra similar. Pero en este caso podríamos decir, bueno, la ira de Dios, esa condición que Dios aplica sobre la persona que está en contra de él, que le ha dado la espalda a él, que le ha dado la espalda a la verdad manifestada por el mismo Dios por diferentes fuentes, porque Dios se ha manifestado al hombre por diferentes fuentes. Y aún así el hombre busca negar a Dios en algunos casos, o como vimos en el versículo, en el capítulo 1, del versículo 18 al 32, perdón, el hombre también se ha creado imágenes, ídolos, y ha llegado al punto de entronarse él mismo como un Dios y hacer un lado al Dios creador, al Dios salvador, a la palabra de Dios, a la evidencia de Dios, y eso lo hace acreedor a esa ira de Dios, esa condición en la que van a recibir un castigo luego del juicio. Y el enojo se relaciona con esa condición a la que la maldad ha llevado a nivel emocional al Señor. Entonces, tanto los humanos como Dios expresan ira, pero hay una gran diferencia entre nuestra ira humana y la ira de Dios. Esa diferencia es que la ira de Dios es santa y siempre está justificada, o sea, siempre está basada en la justicia, porque Dios es perfecto, es plenamente santo y es plenamente justo. La ira de Dios tiene razón de ser, mientras que la ira del hombre nunca es santa porque somos imperfectos y rara vez es justificada. En muy pocas ocasiones realmente se justifica que nosotros estemos iracundos. Entonces desarrollemos el versículo 8. Leámoslo nuevamente. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cuando habla el versículo, pero ira y enojo, esa frase en griego aparece al final de la oración. Y eso lo que representa en esa escritura, en ese idioma, es un énfasis. Cuando se escribió de esa forma, se está haciendo un énfasis en esta expresión, ira y enojo. Y como pudimos ver previamente, la ira de Dios no se menciona por primera vez en este versículo, en esta epístola. Ya lo habíamos leído y habíamos hablado sobre la ira en el versículo 18 del primer capítulo de Romanos y también en Romanos 2:5. Vamos a buscarlos. Están un poquito atrás ahí. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la impiedad y la injusticia? Bueno, la impiedad es ese rechazo a Dios, es esa condición que, que transforma o que coloca al hombre en una condición de impío, rechaza plenamente, directamente, abiertamente a Dios. Y la injusticia es toda clase de inmoralidad, toda clase de pecados que transgreden la ley de Dios y que afectan a la comunidad en general, afectan al prójimo y lo afectan a uno mismo también. Entonces,
cuando dice el apóstol, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, se revela contra todas esas personas que han rechazado a Dios y que siguen cometiendo pecados deliberadamente sin tener en cuenta que están ofendiendo a Dios y que están afectando al prójimo. Entonces, dice, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, con esa cantidad de pecados que ellos están cometiendo, están negando lo que la palabra de Dios ha establecido para la humanidad y el mensaje de Dios para el hombre. Nosotros entendemos plenamente que la palabra de Dios tiene un personaje principal que es nuestro Señor Jesucristo y que el mensaje de Dios por medio de su palabra es un mensaje de esperanza, de redención y de salvación. Pero si nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, estamos entonces con injusticia deteniendo esa verdad absoluta de que solo el Señor Jesucristo es el medio de la salvación. Luego vemos que en Romanos 2:5 también se menciona el término de la ira, la palabra ira, esta expresión de ira, la ira de Dios. Y dice el versículo 2:5, pero tu dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Cuando hablamos de atesorar, ¿se acuerdan que nos referimos a acumular ira, verdad? Acumular ese castigo que iba a ser recibido en el día de la ira. Y cuando hablamos del día de la ira, también hablamos de la gran tribulación. Hablamos del juicio de los gentiles sobrevivientes inmediatamente después de la gran tribulación, que también se llama popularmente el juicio de las ovejas y las cabras. Pero de igual forma hay otro juicio. Y el apóstol sigue diciendo acá en el versículo 5 que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que también será un juicio totalmente trágico, el gran juicio del trono blanco al final de los tiempos. Recuerdan que hicimos la diferenciación entre los dos juicios, el juicio de los gentiles sobrevivientes o de las ovejas y las cabras y el gran juicio del trono blanco. Entonces, la ira de Dios, hermanos, solamente será quitada o será perdonada a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, porque es por medio de la muerte del Señor Jesucristo que se ha aplacado la ira de Dios. Pero esa ira será derramada en los tiempos escatológicos, o sea, esos tiempos finales de los que hemos hablado, sobre toda esa humanidad incrédula, todos los que han rechazado a Dios, todos ellos van a ser acreedores de la ira de Dios. Sigue diciendo el versículo 8, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Esa palabra contenciosos se deriva de eriteias, que significa ambición egoísta. En este caso, son las personas contenciosas los que disputan o contradicen lo que Dios afirma. ¿Y qué es lo que Dios afirma? Lo que está manifestado en su palabra, la verdad de Dios, las sagradas escrituras. Los contenciosos contienden, ¿entienden eso? Van en contra, se ubican en otro extremo, en un extremo diferente al de la verdad de Dios. Y por eso esos contenciosos son acreedores de la ira de Dios. Ellos contradicen y disputan la palabra de Dios, lo que representa la palabra de Dios, el mensaje de Dios. El profeta Isaías
en Isaías 5:24, hablando de los ayes sobre los malvados, él advierte lo siguiente: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esa es la consecuencia de darle la espalda a la verdad de Dios. La consecuencia de rebelarse a lo que Dios ha establecido. La misericordia de Dios, hermanos, excede todo entendimiento. El ser humano pecó, el ser humano merecía la muerte inmediatamente. El ser humano debía haber sido erradicado de la faz de la tierra, pero el Señor, desde antes que el ser humano pecara, él ya había establecido un plan para redimir al hombre. En este caso, Isaías está hablando de esos malvados que van en contra de la verdad de Dios y está hablando de las consecuencias de esos malvados. Podríamos decir que estas palabras de Isaías se refieren también a esos tiempos en donde estas personas serán juzgadas, comparecerán ante el Señor Jesucristo, que es el juez de jueces, es el rey de reyes, es el Señor de señores. El Señor los va a juzgar y conforme a sus malas acciones, la ira de Dios va a ser aplicada a estas personas en el juicio. La autoexaltación, ese sentimiento del hombre de que él está a nivel de Dios o él es superior a la palabra de Dios, el egoísmo del hombre, el orgullo, la falta de humillación, la falta de flexibilidad mental para entender que no tenemos capacidad de ser salvos por nuestras obras o nuestros méritos, o que existe un Dios vivo y verdadero al que solo podremos agradar por medio del auxilio que nos presta el Señor Jesucristo con la redención que ejecutó en la obra de la cruz del Calvario. Ese sentimiento de avaricia de los hombres que solo piensan en lo material y en lo de este mundo es lo que induce al hombre a vivir en esa situación de falsedad y por eso el hombre le da la espalda a Dios y a la verdad de Dios. Por eso el hombre contiende con Dios, porque va en pos de satisfacer sus necesidades carnales, pero no toma en cuenta la realidad espiritual y sobre todo no toma en cuenta la realidad de que existe una eternidad y que solo hay dos opciones en la eternidad. O es con Dios disfrutando de la presencia del Señor, o es en el lago de fuego con Satanás, todos los impíos de todos los tiempos, el falso profeta, el anticristo y los ángeles caídos. Esas son las dos únicas opciones. Pero el hombre se centra tanto en su autocomplacencia y en las situaciones materiales y finitas de este mundo y no toma en cuenta que existe una eternidad y que un día va a dar cuentas. Esa actitud del hombre es lo que provoca la ira y el enojo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 8 al final, sino que obedecen a la injusticia. Esa expresión, sino que, indica que hay un contraste. No obedecen a Dios, pero sí obedecen a la injusticia, sino que obedecen a la injusticia. Esa palabra obedecen es el participio presente de el verbo peitomai, que significa obedecer. Es decir,
Los contenciosos de sí mismos obedecen a la injusticia. Obedecer a la injusticia significa practicar el pecado. Hablamos que la injusticia representa la práctica de todos esos pecados que afectan no solo al hombre en su vida diaria, sino que también afectan al prójimo. Pero sobre todo esos pecados están deshonrando a ese Dios que creó al hombre y a ese Dios que le da la posibilidad al hombre de encontrar paz y comunión con él por medio del Señor Jesucristo. El hombre está menospreciando, ¿se acuerdan cuando hablamos del menosprecio, verdad? El hombre está menospreciando la obra de Dios para traerlo a sí mismo y salvarlo. El hombre le da la espalda al Señor Jesucristo por causa de su injusticia, por causa de basar su vida, su existencia en la injusticia, rebelarse en contra del Señor con la práctica permanente y sin ningún tipo de restricción de esos pecados carnales que lo llevan a sentirse satisfecho a nivel de su ego, pero que lo llevan a seguir viviendo en una condición espiritual de muerte y por lo consiguiente a llegar a un punto en donde la ira de Dios será aplicada a él. En conclusión, hermanos, la ira y el enojo de Dios contra el pecado y la desobediencia están perfectamente justificados. El plan de Dios para la humanidad siempre fue que la humanidad fuera santa y perfecta, así como Dios mismo es, porque Él es santo y perfecto. Y un día, hermanos, un día estaremos en la presencia del Señor gozando de esos atributos que el Señor va a permitirnos disfrutar por una eternidad, santidad absoluta y perfección absoluta. Pero mientras tanto, los que hemos nacido de nuevo, estamos en un proceso de santificación, cada día acercándonos más al Señor, cada día buscando más lo que agrada a Dios, como dijo el material de edificación, parecernos al Señor Jesucristo, para que en el momento que estemos en la presencia de Él, nosotros en el tribunal de Cristo podamos comparecer al Señor y recibir galardones que son fruto de esas obras de justicia que hemos realizado desde el momento en que hemos sido nuevas criaturas. Dios proporcionó un camino para que el hombre pudiera ganar el favor divino, creer en la obra de redención realizada por el Señor Jesucristo en la cruz. Eso, hermanos, es lo que evita que la ira de Dios cubra al pecador. Eso es lo que extrae del foso de la perdición a una persona, un pecador, y lo trae a la vida eterna. El creer en el Señor Jesucristo, el entender ese cambio de mente que se produce en el creyente, ese arrepentimiento, entender cuál es nuestra verdadera condición. Somos pecadores y estamos irremediablemente perdidos, pero entender también que Dios tenía un plan para salvarnos y lo ejecutó en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo. Si nosotros logramos visualizar eso y podemos depositar el mérito absoluto de nuestra salvación en la obra de Cristo, entonces nosotros ya no seremos acreedores de la ira y el enojo de Dios. Si nosotros rechazamos la obra de Cristo, estamos rechazando la misericordia, el amor, el plan perfecto de Dios para poder salvarnos. Estamos rechazando el favor de Dios, la gracia de Dios.
y nos volvemos acreedores de su ira. Solo aquellos que hemos sido cubiertos para salvación por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo solo nos cubre para salvación, no para cuestiones místicas ni para ritos diferentes. Solo los que el Señor Jesucristo ha cubierto con su sangre, con su justicia, con su santidad, por causa de que hemos creído en Él, solo nosotros podemos estar seguros de que la ira de Dios nunca nos alcanzará. Romanos 5:9 dice, y con este vamos a cerrar, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por el Señor Jesucristo, hermanos, por la obra del Señor en la cruz, por Él, no por nuestras obras, por Él seremos salvos de la ira. Con esto finalizamos, hermanos. Vamos a orar agradeciéndole al Señor. Padre, te damos las gracias. Tu palabra nos permite, Señor, visualizar tus verdades y también nos permite tener esperanza, descansar, Señor, en la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos hace un llamado de atención también, Señor, para que cada día nos esforcemos más en predicar tu palabra, para sentir la satisfacción, Señor, de que tu palabra y la acción del Espíritu Santo en el corazón de estas personas que van a escuchar lo que nosotros les diremos, salvarán a estas personas de esa ira venidera. Ponemos en tus manos, Señor, cada actividad, cada acción de nuestra iglesia, cada evento, cada uno de los ministerios y de los participantes en ellos. Ponemos todo en tus manos, Señor, reconociendo que tú eres el Dios vivo y verdadero que ejecuta las acciones y obra conforme a su voluntad a favor de la humanidad. Señor, ponemos también en tus manos el resto de este culto, que sirva para honrar y glorificar tu nombre, y también para que la comunión de nosotros los creyentes sea más enriquecida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Nan. ¿Verdad? Hemos aprendido con este libro, estudio precioso del libro de Romanos. Bueno, hermanos, vamos a pasar, ¿verdad? Nuestro culto de oración, ¿verdad? Así que preparemos nuestros corazones, hermanos, y bueno, vamos a orarle, ¿verdad? Pedirle a nuestro Señor. Y este primer segmento, pues como ya conocemos y también los hermanos que están ahí conectados, vamos a, vamos a orarle a nuestro Señor, ya sea ahí puesto de pie o de rodillas o ahí sentado, inclinen su rostro y vamos a dejar un par de minutos para realicemos una oración personal a nuestro Señor. Oremos. A un tiempo de oración en grupos de tres, ¿verdad, hermanos? Damas con damas, caballeros con caballeros. También a los hermanos que están ahí conectados los invitamos, que también ellos puedan hacer lo mismo ahí en la comodidad de su hogar. Vamos a dar este espacio. Hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Y este segmento es para las oraciones con propósito de nuestra iglesia, ¿verdad? Ponemos en las manos del Señor todos los planes que los ponemos en sus manos para que se hagan realidad, ¿verdad? Entonces, en este primer segmento vamos a llamar a nuestro hermano Emigdio, que va a orar por estas oraciones con propósitos. Oremos, hermanos, por los eventos que se llevarán a cabo este sábado.
la iglesia asistan este sábado al primer evento de damas, que tengan la oportunidad de traer invitados y que sea Dios el que traiga palabra, el que traiga bendición. Por el primer evento de la familia se llevará a cabo también este sábado, 14 de marzo, que asistan muchas familias de la congregación, que tengan muchos invitados para recibir el mensaje de edificación. Señor, gracias te damos, porque nos das la oportunidad, Señor, de dirigirnos a ti. Y aquí, Señor, nos unimos todos en esta noche para que tú, Señor, seas el invitado principal de estos dos eventos el día sábado. Por las hermanas que estarán recibiendo el mensaje de tu palabra. Pedimos que las impulses a traer otra amiga o vecina o para que vengan a escuchar su palabra y que sean edificadas. También debemos de orar, hermanos, debemos de estar unidos también para que este evento de la familia sea un tiempo de mucha bendición. Necesitamos como familias ser edificados. Necesitamos, Señor, que tú traigas la enseñanza adecuada, la enseñanza que necesitamos para que de esa manera podamos, Señor, cada día seguir tus pasos y juntos con las familias tener la oportunidad de gozarnos. Y también, Señor, esperando ese tiempo cuando tú, Señor, levantes la iglesia y los primeros, Señor, que levantarás es tu familia, la cual, Señor, estamos, Señor, interesados de veras en que tú, Dios mío, nos ayudes y que no nos desmayemos, sino que sigamos adelante. Gracias, en nombre de Cristo. Amén. Vamos, hermanos, al tiempo de ofrendas y diezmos. Tenemos el hermano que nos va a recoger la ofrenda, el hermano Amidio, sería para recoger, y nosotros vamos a orar, ¿verdad? Vamos a darle a nuestro Señor de todo lo que Él nos da. Así que oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día. Todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, los cantos, y lo más principal, adorarte y glorificar tu santo nombre. Señor, hoy venimos con un corazón contento, alegre, Padre, a dar nuestras ofrendas y diezmos. Señor, recíbelos, Padre. Sabemos que todos estos recursos, Señor, son bien utilizados en nuestra iglesia para la construcción del templo y gastos. Padre, bendice nuestros trabajos. Bendice nuestros negocios, Señor. Y te pedimos por los hermanos que te están pidiendo por un empleo, Señor. Que tú les puedas proveer conforme a tu voluntad, Padre. Señor, gracias te damos por todo lo que nos das. Por techo, abrigo, alimentación, Señor. Todo lo que necesitamos, Padre. Gracias te damos. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras recoge el hermano la ofrenda, pues tenemos un tiempo de acciones de gracia, un pequeño testimonio que nos quieran dar.
Ah, la hermana, ve, aquí está, hermano. eh, no sé, no tengo cómo darle gracias a Dios, ¿verdad? Pues quisiera decir muchas cosas, pero la verdad que quiero dar testimonio sobre mi familia. Eh, pues yo he tenido problemas con una de mis hijas que se ha alejado del Señor y he estado 2 años orando de pie, de rodillas, implorándole al Señor un milagro porque mi hija se había pues retirado de mi persona, porque pues el enemigo, ¿verdad? La estaba ahí pues engañando. El pastor, las hermanas hemos estado orando y pues mi hija ha regresado a la casa a pedir perdón y yo creo que eso no tiene precio. Yo estoy tan agradecida con el Señor que nunca voy a poder pagarle por nada más que por servir. Y estoy más convencida, ¿verdad? Que las oraciones llegan en el momento del Señor, en el momento que lo quiere, porque yo estuve luchando y pidiéndole perdón a Dios porque yo quería que las cosas se hicieran en mi tiempo. Las pruebas siguen, pero hay algo más importante, es que ese día que ella pidió perdón, pude abrazar a mis nietos de nuevo y pudimos orar juntos. Amén. Yo pues siempre les animo a los hermanos y les digo, hay que hacer un tiempito, estos momentos son grandes y no hay que perderlo, ¿verdad? El venir y orar, creo que cada testimonio que podemos oír cada jueves, de compartir de cada hermano, pues creo que eso nos ayuda. Así que ánimo, ¿verdad? Con las pruebas. Creo que tras cada prueba hay una bendición. Así que bueno, eso quería darle gracias a Dios públicamente y a todos los que han estado orando. Y bueno, que sigan orando. Gracias. Amén, hermana Dice. Qué hermoso, testimonios, tantos que hemos escuchado los jueves aquí. Y ahí que estaba yo sentado, pues encontré una palabra en Salmos 34:4 que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Todos hemos tenido temores, todos hemos estado angustiados, hermanos, por alguna petición y entiendo a la hermana porque todos hemos pasado esto. Pero ahí tenemos a nuestro Señor, ¿verdad? Que siempre nos cuida y está con nosotros. Así que, hermanos, vamos al segundo segmento de oraciones y vamos a orar por la segunda jornada de evangelismo, ¿verdad? Que tenemos para el domingo 22, si no me equivoco. Y también, ¿verdad? Vamos a orar por más maestros comprometidos para la enseñanza, ¿verdad? De la Escuela Bíblica Dominical Infantil. Así que ahí donde están, hermanos, inclinen su rostro y oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, estamos alegres, gozosos, Señor, de darte toda la honra y gloria a ti. Hemos escuchado este hermoso testimonio de mi hermana. Señor, y hoy venimos contentos y a pedirte que inquietes nuestros corazones, Señor, para salir a evangelizar esta segunda jornada, Señor. Padre, ayúdanos, danos esa fuerza, danos esa gana, Señor, porque sabemos que es una ordenanza que tú la diste en Mateo 28, Señor. Padre, te pedimos desde ya por esas almas que vamos a ir a buscar, en el nombre tuyo, Padre, para que un día ellas puedan estar aquí con nosotros y disfrutar de todo lo que es maravilloso en Cristo Jesús y en ti. Señor, ayúdanos, danos ese querer como el hacer. Ayúdanos, inquieta nuestros corazones, Señor. También, Señor, venimos y te pedimos por maestros, Padre, para esta escuela
bíblica infantil dominicana. Señor, que haya más obreros, Padre. Como dice tu palabra, las mías son muchas, los obreros son pocos. Pero Señor, sabemos que tú vas a tocar esos corazones para que estemos aquí firmes, cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya para concluir, pues ya sabemos qué hacemos, ¿verdad? Nos levantamos, hacemos un círculo, nos tomamos de la mano y vamos a orar, ¿verdad? Orar por lo que es el plan 1+1 que estamos pidiéndole al Señor que nos traigan esas almas, esos hermanos que hemos apuntado aquí. También por las boletas de petición, esos planes que hemos puesto para todo este año. Hermano Emilio nos va a dirigir en un canto. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Señor, gracias, Padre. Gracias por este jueves. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias porque el Señor los ha tenido aquí para que nos gocemos, para que alabemos nuestro Señor. Padre, ponemos en tus manos cada hermano, cada familia aquí representada. Gracias te damos por la palabra expuesta hoy por el hermano Nan. Señor, sabemos que cada jueves aprendemos. También te damos la honra y gloria a ti, Señor, por todo lo que se ha hecho. Padre, gracias te damos por la visita que hemos tenido hoy de nuestro pastor Luis y su esposa. Señor, gracias. Y ponemos en tus manos, Señor, todas las peticiones que están en estas cajitas. Señor, que sean conforme a tu voluntad, Padre. También, Señor, ponemos el plan 1+1. Sabemos, Señor, que ahí tenemos apuntado unos amigos, familias, vecinos, amigos, amigas, de todo, hermanos, compañeros de trabajo, Padre, para que un día puedan estar aquí, para que un día puedan conocerte y saber de la salvación que es eterna, Señor. Padre, ponemos todas estas peticiones con propósito, para que sean, Padre, conforme a tu voluntad sean hechas. Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Y hoy llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y podamos estar aquí presentes el sábado y el domingo, Padre, para alabarte y glorificar tu santo nombre. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Y ya saben, nos vemos el sábado en el culto de damas a las 3 y a las 5 el culto a las familias. Que el Señor me los bendiga y que pasen una feliz noche, hermanos.